¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Los temas que hoy en el espacio público se debate con mayor fuerza, vigor y hasta conflicto es cómo deben reaccionar los padres cuando se dan cuenta, porque sus hijos se los dicen o porque ellos lo observan, que su identidad sexual no corresponde a lo que la sociedad les está exigiendo. Y una pregunta que va de la mano a esta pregunta es ¿cuándo debe entrar el Estado para proteger los derechos y las libertades de los niños cuando tiene que ver con asuntos de identidad o orientación sexual? Hoy hay campañas en los parabuses que dicen no te metas con mis hijos. Y quienes están diciendo eso tienen una larga lista de argumentos para pedirle al Estado y a la sociedad que no se metan en la orientación y los valores que sus hijos están recibiendo. Del otro lado hay un fuerte sector de la población que dice lo contrario, que el Estado debe entrar a proteger los derechos de los niños y de las niñas en lo que tiene que ver con orientación sexual. No pretendemos aquí resolver esa discusión. No hay manera y se requiere mucha paciencia, mucho respeto, mucha mesura para hacerlo. Con ese ánimo, hoy hemos invitado a una parte de esas voces para que nos exponga sus argumentos y poder conocerlos. Esto no implica que el debate se acaba aquí. Tenemos que escuchar el otro debate, sobre todo el debate del frente que protege y defiende a las familias y que está en contra de la intervención del Estado sobre los derechos de las familias. Vamos a escuchar esta discusión. Le hemos puesto como título Familias y Diversidad, primera parte. Comenzamos. Cuenta la leyenda y cuenta la historia que a Orquídea era un hombre muy bello que de pronto le surgieron unos pechos de mujer. Después de que le pasa esto, no tenía suerte ya ni con los hombres ni con las mujeres y era rechazado por la gente del pueblo. Entonces, ante tal situación, Orquídea entra en una tremenda depresión, en una gran tristeza y se lanza de un precipicio. Y donde yace el cuerpo de Orquídea empiezan a surgir flores de diferentes colores, tamaños y formas, a las cuales llamaron orquídeas. ¡Qué bien, querido pueblo! Siempre pensamos que los cuerpos intersex, y es lo que siempre nos dicen, que es algo que tiene que ser ocultado, que tiene que ser mutilado, que tiene que ser cortar. Pero tenemos que empezar a celebrar esa diversidad de cuerpos. En países como los nuestros, donde hay una diversidad de flora, fauna, de culturas, yo creo que también tenemos que celebrar la diversidad de cuerpos, ¿verdad? Y entonces en este caso les invito a que veamos con otros ojos a los cuerpos intersex, que veamos desde otra óptica los cuerpos intersex, como cuerpos que también podrían ser bellos, deseables, mamables, etcétera, etcétera. Pues como anunciado, abrimos nuestra conversación hoy sobre la diversidad que ocurre dentro de la familia y la relación que esa familia y su diversidad debe o puede o tendría que tener con el gobierno y con el Estado. Es un tema sensible porque despierta mucha discusión y despierta mucha argumentación, incluso acalorada, polarizante y me temo en ocasiones inexplicablemente violenta. Para tocar el tema, presento como esta edición aquí en Espiral a quienes esta noche me acompañan. Comienzo con Jacqueline Loist y le pido que se presente a sí misma. Gracias. Pues Jacqueline Loist, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y yo estoy convencida que nadie tiene derecho de arrancarle la dignidad a nadie, ni por tu color de piel, ni por tu situación económica, ni por tu origen, y mucho menos por a quien decides amar, porque es algo tan personal, personalísimo, la atracción que sientes por alguien. Y además que indiscutiblemente es de las discriminaciones
más violentas, quizá no de las más graves. El despido por embarazo es mucho más grave en términos de denuncia, pero la violencia que viven las personas de la diversidad sexual y de género es una manera vil de arrancar la dignidad. Le doy también la bienvenida a Morgana Ló, cantante. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Soy cantante y soy cantante de ópera y también soy una mujer transexual, entonces he vivido en carne propia todo lo que la sociedad puede ser de violenta, ¿no? ¿Qué óperas le ha tocado cantar? Canté Dido y Eneas en el Conservatorio Nacional de Música y canté por ahí algunas cosas de Carmen. Ahora estoy metiéndome con Carmen y con otras óperas como La Flauta Mágica y Elixir de Amor. Pues la fama de Morgana trasciende y no sabe qué gusto me da tenerla aquí. Al contrario, gracias. Le doy ahora la bienvenida a David Barrios. Gracias, Ricardo. Yo soy médico sexólogo, psicoterapeuta. He sido presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Y una de mis preocupaciones y creo que ocupaciones también es contribuir, aunque sea un poquito, a la construcción en nuestro país de una cultura amplia de respeto a la diversidad sexual. Muchísimas gracias. Pues su mirada sobre todo de la vida íntima y justamente estas violencias que pueden vivirse de un lado o del otro nos va a ser hoy muy importante compartirlas con usted, David. Muchísimas gracias. Y le doy la bienvenida también a Alina Vallejo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo soy Alina Vallejo, soy coordinadora de comunicación e incidencia de la organización civil Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC, y pues me interesan estos temas porque como lesbiana justamente he vivido, he encarnado, como bien dice Morgana, la violencia y la discriminación que vivimos las personas de la diversidad sexual en esta ciudad, ¿no? De forma muy violenta, muy cruel, y a partir de eso pienso que es necesario educar en derechos humanos, ¿no? En empoderar y fomentar la ciudadanía de las personas de esta ciudad para que, y no solo de esta ciudad, vaya, ¿no? Pero para que se defiendan, perdón. Hay que problematizar el tema. Cada época y cada momento de las sociedades se va expresando de forma distinta, pero ahora, por lo pronto en la Ciudad de México, no sé, en otras ciudades me ha tocado ver autobuses, ¿no? Donde se anuncian padres de familia diciendo no te metas con mis hijos. Es decir, sobre todo el Frente por la Familia y algún otro ha estado insistiendo mucho en que hay una muralla que la familia debe poner frente a la intervención del gobierno, del Estado y la sociedad. Y esa muralla debe funcionar para que cada padre, cada madre pueda educar a sus hijos en los valores, en las creencias que tiene. En otras palabras, que los padres tienen derecho a equivocarse o a acertar, que no debe ser el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, CONAPRED, COPRED, los que vengan a decir. A ver, el argumento no es menor y quiero entrar en esa lógica. Si yo tengo un hijo, lo voy a educar con los valores que tengo. No lo voy a educar con valores musulmanes si no soy musulmán, no lo voy a educar con valores del norte si soy del sur, no lo voy a educar como protestante si soy católico. ¿Por qué tendría alguien que decirme qué valores inculcarle? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia entre los valores, que bien has dicho, le puedo inculcar a mi hija y a mis hijos, y otro es la mirada como madre y como padre a saber que mis hijos y mis hijas tienen derechos. Las niñas y los niños son personas, y como personas que son, tienen derechos a expresarse, a saber cómo quieren ser tratados en el entorno familiar y cómo van construyendo, sí, desde una corta edad, indiscutiblemente, pero cómo van construyendo lo que va a ser su personalidad. Y ahí me parece que es en donde el Frente Nacional por la Familia o estos grupos ortodoxos se pierden, pensando que educar a un hijo significa apoderarse de él y entonces dictarle cómo tiene que ser, no su moral solamente, sino con su comportamiento, su vida y de lo que tiene que hacer de ella. Yo digo, secundando lo que comenta Jacqueline, que es un falso dilema. Me parece que la ciencia y el humanismo proveen a las personas de elementos de juicio crítico y sí, también del terreno axiológico necesario para sustentar valores, no se contrapone a los valores esenciales. El arte sutil de la educación, de la ciencia, de salir de los prejuicios
y de una serie de atavismos de ignorancia, me parece es en no imponer esos valores. De tal suerte que yo no veo contrapuesto esto a la idea de que papá y mamá tienen no solamente la potestad, sino la obligación de educar a sus hijos. Me parece que papá y mamá, profesores, personas vinculadas con la educación de niñas y niños, tendrían efectivamente que acercarse a la ciencia y al humanismo. Hay distintas maneras de obtener conocimiento. No es tan falso el dilema. O sea, si yo creo sinceramente que la raza humana viene de Adán y Eva, y viene el científico y me dice, mire, no hay prueba fehaciente de eso, ¿por qué tengo que hacerle más caso a la ciencia que a mi convicción de fe? No tendrías que hacerle más caso a la ciencia, pero sí tener un límite para no imponer un juicio que el otro no sustente o que no esté de acuerdo con él. Por ejemplo, sabemos que hay padres y madres de una alta y muy respetable religiosidad y que hijos, hijas y nietos no sustentan las mismas ideas, Bueno, pero eso pero es respetan adulto. plenamente a papá, mamá y a los abuelos. Es decir, es donde digo que no se contraponen. No me estoy metiendo todavía en el tema sexual porque nos vamos a ir a un lugar más amplio. Pero a ver, les pregunto, si yo creo que Alá es Dios y que cuando yo muera voy a encontrarme con 20,000 vírgenes porque ese será el premio, y lo han creído generaciones y generaciones, ¿por qué tendría alguien que venir a decirme que eso no se lo puedo transmitir a mi hijo? Perdón, yo sí tengo un problema tremendo con la parte de la religión y no porque las personas no tengan el derecho a profesar la religión que quieran y que deseen. Sin embargo, yo me sumo como una persona atea y también como defensora de derechos humanos pienso que si estamos hablando de un Estado de derechos humanos, justamente hay que reconocer que las niñas y los niños son sujetas y sujetos de derechos. Y en tanto eso está el Estado obligado a preservar el interés superior del niño y de la niña. Y entonces sí, creo que está obligado a limitar entonces la educación y los valores que los padres a las madres quieran imponerles también, porque tampoco es que se les A pregunte. ver, perdón, pero es que el argumento es muy parecido al que, por ejemplo, en Cuba o en China o en la Unión Soviética se dio en su momento. Los padres son ignorantes. Los padres están marcados por la ideología del capitalismo. Los padres van a reproducir esas taras. Vamos a quitárselos, los vamos a mandar a los campamentos, los vamos a mandar a educarse en la gran ciudad, porque el Estado, diría Mao, debe educarlos. Y entonces cortar de tajo con toda esa mirada atavista, atávica, esa mirada conservadora. A ver, perdón, pero sí necesito que reaccionen. Entiendo a dónde me están llevando, pero no me van a llevar todavía hasta allá. Es decir, todavía no estoy hablando de la violencia que puede ejercerse contra la identidad sexual. Estoy en un paso previo. A ver, déjame ¿Por decirte qué? algo. O sea, ¿qué le dirían ustedes a Mao? A ver, a mí me parece que el Estado, efectivamente, no se debe de meter al núcleo de la familia, pues, ¿no? Yo sí lo creo. Estoy convencida de eso, ¿no? Así como tampoco creo que el Estado tiene que tener todas las empresas, ¿no? Y también creo, a mí me parece que hay un espacio de la familia heterosexual, lesbomaternal, ¿no? Donde es un espacio privado donde el Estado no puede intervenir. Eso es ciertísimo. Pero por otro lado, sí creo, ¿no?, que las personas somos sujetas de derechos y de ciertos beneficios. Y ahí el Estado tiene que estar observando que esos beneficios de desarrollo y de oportunidades, esa familia la esté brindando. No, y yo, los testigos de Jehová, por ejemplo, yo tuve un caso en el consejo hace poco. Una chiquita se enferma, va a dar al hospital, le tienen que sacar sangre, y son testigos de Jehová. Y entonces el médico le dice, oiga, le tengo que sacar sangre. Y la mamá dice, de ninguna manera, ¿no? Y entonces, ¿se te muere ahí el paciente? Entonces entramos a esos dilemas, lo pusiste ¿no? muy bien, a ver, Jacqueline, lo pusiste muy bien. Los testigos de Jehová tienen prohibida la transfusión sanguínea. Y eso puede llevar, no saquen sangre, puede llevar a que sufras una muerte innecesaria. ¿Debe el Estado en ese momento ignorar la religión de los padres y hacer la transfusión? ¿No? ¿Dónde está el límite de lo que un padre puede hacer? ¿Dónde está el límite de lo que el Estado puede hacer? En garantizar los derechos, ¿no?
O sea, tienes derecho a la vida, punto. La transfusión se tiene que hacer, lo siento. Pero que, o sea, ¿es válido que se haga? A ver, si no se hace sería un acto violento. Para mí sí. Que se muera, déjala ahí. Yo recuerdo hace... Y si hay jerarquía de valores ahí, ¿eh? Sí. El médico o la médica que está tomando la decisión sin duda valora y toma una decisión muy responsable que puede ser transgresora de una cierta visión de la vida, pero que es congruente con su ética personal y con el oficio médico. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, que había una discusión pública, a nivel de vecindad si quieren, pero una discusión intensa, cuando un marido golpeaba a su mujer. Entonces los vecinos decían, no oigo, lo que pasa allá adentro no es mi problema. Incluso la propia mujer, a la hora que venía a rescatar, decía, oiga, no se metan en mi casa. Es decir, frente a ese acto de violencia, había una convención que decía, la violencia que ocurre dentro de casa es un problema de casa. La ropa sucia se lava en casa, incluida la manchada de sangre. Bueno, entonces no la lleves a un hospital y pidas ayuda. No, y que por eso, desde el movimiento feminista, se viene trabajando la parte de que, por supuesto, lo personal es político, ¿no? Pero me regreso a hablar del interés superior del niño, y ahí es donde entra el poder del Estado y que tiene que hacerlo, limitar el ejercicio de esta religión, como en el ejemplo, ¿no? Si por supuesto que yo no te estoy limitando en que tú pienses y prediques lo que quieras, pero en el momento en que esa creencia pone en riesgo la vida de este niño o de esta niña, tengo que limitarla, por supuesto, porque tengo que ver en pro de su vida y de su bienestar. Y por eso sí creo que más allá de la discusión religiosa, tenemos que recordar que estamos hablando de un Estado laico y de derechos. A ver si entiendo bien lo que están diciendo. El límite de los padres a la hora de educar a los hijos es la violencia. El límite también me parece que tiene que ver con la libertad de los hijos, pues. Y lo que sucede muchas veces es que las madres o los padres nos creemos dueños de nuestros hijos, ¿no? Es mi hijo, es mi hija, ¿no? Y este desprendimiento tan fuerte que resulta. Entonces, los vemos como propios y que a partir de ello podemos tomar decisiones, incluso que les dañen. Por eso es que digo que... Pero a ver, perdón. Un niño de 3 años te exige la libertad de poder usar el chupón. Te exige la libertad de llorar todo cuanto quiera. Eso no le permitiría al Estado entrar y decirle, No. respetemos la libertad del niño que quiere seguir llorando. En Estados Unidos hay una ley en donde dice, ¿no?, que a una persona menor de 21 años, ni siquiera en su casa se le puede dar alcohol. Y si llegara a ser, ¿no?, la autoridad puede entrar. Qué fuerte, ¿no? En un país de libertades. ¿no? Pues que están un poco venidas a menos las libertades de ese país. Pero déjame insistir con el tema. O sea, es que ponerlo en el término de las libertades me parece que vuelve a ser otra vez muy confuso. Es decir, insisto, el niño quiere ir a ver una película y los papás quieren otra. No. Es muy difícil que el Estado entre. Por eso quiero preguntar si no estaría más bien puesto del lado de la violencia. Cuando el padre o la madre ejercen violencia contra el hijo, es una cosa distinta a las libertades, ¿eh? En ese momento el Estado debe entrar para evitarlo. Yo creería que la ausencia de información y de procesos educativos, la ausencia de contacto con el conocimiento científico en sí mismo es generador de violencias. Por ejemplo, si nosotros seguimos creyendo... Doctor, perdóname porque quizá no lo estoy entendiendo bien. Sí. O sea, la mitad de la población adulta de este país no tiene ni segundo de secundaria. Sí. Usted me estaría diciendo que esa ignorancia, producto de una mala educación, provoca violencia. Sí, sin duda. A ver, yo les voy a pedir, vamos a corte y a ver si podemos entrar al tema. Vamos a corte y regresamos. Hola, me presento, soy la doctora Esmeralda Román, yo soy endocrinóloga y soy a cargo de la Clínica Transgénero, la Clínica Condesa. En la clínica tenemos registrados ya 1.800 pacientes, bajo terapia hormonal más de 1.000 pacientes en seguimiento, afortunadamente con un buen control. Obviamente no todas las personas, no todos son candidatos a terapia hormonal por circunstancias médicas, hay contraindicación médica para algunos medicamentos.
Lamentablemente nosotros solo ofrecemos la terapia en cuanto a tratamiento de salud mental y la terapia hormonal. En cuanto a manejo quirúrgico no ofrecemos ningún tratamiento y ninguna referencia, y todavía no hay ninguna institución de salud en el país que haga este tipo de cirugías. Entonces prácticamente todo se queda en un primero o segundo nivel. Estamos de vuelta en Espiral hablando de familias y diversidad. Está conmigo David Barrios, psicoterapeuta. Lo detuve hace un momento. Me decía, bueno, a ver, la ignorancia provoca violencia. No y es justamente estábamos preguntando ahí si el Estado debe entrar cuando los padres son ignorantes. Sí, porque genera también prejuicios y acciones que son adversas, vamos a llamarle hacia el espíritu humano. Voy a poner un ejemplo concreto. Si papá y mamá o algún profe o algún clérigo siguen pensando que las homosexualidades se pegan como si fueran infecciones de transmisión, si creemos que es nocivo que una familia homoparental eduque a hijos e hijas, puesto que no tenemos acceso al conocimiento humanista y científico, eventualmente podemos generar violencia por ignorancia y por prejuicios, como sucede cotidianamente. Donde a veces con golpes, con castigos, con injurias, con limitación de derechos, se impide el desarrollo libre de las personas. Si tenemos en cambio acceso a esa información, y hay muchos elementos científicos a nuestra disposición, y esto logra comunicarse a amplias capas de la población, a mí me parece que disminuirá la ignorancia y los prejuicios. No estoy de acuerdo. Yo lo vivo en el Consejo todos los días y me queda claro que no es un tema solamente de información, que no es un tema solamente de nivel económico y ni de nivel académico. Yo no dije eso. Sí tiene aclaro. que ver. Pero me parece que cuando hablamos de ignorancia, ¿no? Sí estamos poniendo sobre la mesa estas oportunidades de allegarte de información, y muchas veces no te allegas de la información porque el entorno de pobreza en el que estás no te lo permite. No, y entonces podemos pensar, espérame, pero yo creo que tiene que ver mucho más con la calidad de persona que eres. Pero ¿dónde se aprende eso? Más que el tema de saber o no saber. Y sí me parece que en el tema de educar y respetar a los hijos sí tiene que ver mucho con el amor y el respeto a los hijos. Pero mira, y Jacqueline, hay quienes imponen. A ver, déjame hacer que circule un poco la voz acá, Alina. Bueno, o sea, yo también, como lo entendí, yo también concuerdo en que no tiene que ver con una cuestión meramente de educación o de información. Por supuesto que es un derecho y tiene que garantizarlo el Estado. El acceso a la información laica, actualizada, demás. Y sin embargo, no es garantía tampoco de que eso haga que una persona tenga esta conciencia, este amor y este respeto hacia las personas por la razón que sea. Conozco personas que no tienen, como dices, segundo grado de secundaria si quieres, y son las personas con una mentalidad tremendamente abierta. Mi abuela de más de 60 años, cuando le llegaron a decir algo sobre mí por ser lesbiana, dijo, no tienes por qué meterte, tú cállate, porque ella va a hacer lo que ella quiera. Y aún así, personas con grados de doctorado en Derecho, por ejemplo, oye, la carrera que sea, póngala aquí, han dicho cada barbaridad en cuanto a la diversidad sexual, que si es una enfermedad, que si es lo que sea. Justamente. No creo que tenga que ver justamente con la información, porque no garantiza claro nada. que tiene que ver, y quisiera ejemplificarlo también. Si la gente sigue pensando, o una buena proporción de las personas siguen pensando que las homosexualidades son padecimientos mentales, que creen que las transexualidades pueden modificarse con tratamientos disque curativos, con intervenciones que modifiquen la conducta, y si esto lo aceptan a pie juntillas muchas personas, bueno, evidentemente no tienen el ingreso a la información, insisto, científica y humanista. Cuando hay la oposición a que mi hijo se junte con un niño amanerado, puedo sospechar, con base en mis prejuicios y en mi ignorancia, que se le va a pegar la homosexualidad como si fuera el síndrome de Drácula. El vampiro te muerde y te vuelves vampiro. Me parece que sí, la variable educación, información, difusión de ideas renovadoras que están sustentadas en la ciencia y no en los prejuicios, contribuye mucho. Sí, pero no basta, porque la ciencia también se ha utilizado como argumento para justificar esto que tú estás diciendo. Déjenme tratar de poner a ver si una definición ayuda. Porque la pregunta de fondo es ¿cuándo debe el Estado entrar? ¿Cuándo es derecho de los padres exigir que el Estado no entre? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Un filósofo del derecho argentino, Garzón Valdés,
argumenta que la privacidad es invulnerable. Nadie de la afuera debe atentar contra esa privacidad. La privacidad de la familia, la privacidad del hogar. Excepto, colocando 3 excepciones, ¿no? La primera, si la privacidad se utiliza como pretexto para ejercer violencia contra un tercero. Si le pego a mi mujer, si maltrato a mi hijo. Segundo, si se utiliza para violar la ley, el tema de los derechos, ¿no? Y tercero, si yo abro la puerta de la casa y le pido a lo público que entre, ¿no? O sea, si pongo las fotos de mi boda en la revista Quién, pues no puedo luego exigir de por qué se andan metiendo con mi privacidad. Son los 3 elementos. Yo quisiera que con esta idea pudiéramos navegar hacia el siguiente paso. Y por eso no es que demerite o descarte, pero no me parece que el tema sea las libertades del hijo, a menos que esas estén garantizadas por las leyes. Y las leyes son muy puntuales de qué libertades podrían estar garantizadas, ¿no? Tiene que ver con violencia frente a esas libertades y esos derechos. En esa dirección, ahora sí, entramos de lleno al tema que viene tocando la puerta desde la propia introducción que hice yo. Es si cuando hay violencia del padre contra el hijo por razones de identidad sexual. ¿En qué momento? ¿A qué edad? ¿Cuándo se dan los primeros síntomas? ¿Qué sabemos? ¿No? Y yo les pedía a Aline Morgana que comenzaran ustedes. ¿En qué momento ustedes percibieron la primera agresión, la primera violencia en el espacio privado frente a la identidad? Mira, yo creo que el Estado sí tendría que entrar en la educación sexual. ¿Por qué? Tu mamá te encuentra pintándote, eres niño y tu mamá te encuentra pintándote como niña. Te regaña, te violenta. ¿Y eso por qué es? Porque no tenía una educación. Porque no sabía qué es lo que hay que hacer con casos como este. Porque no estaba preparada. Yo creo que si el Estado entrara, si se educara a los papás para saber cómo reaccionar ante estos casos, más o menos, porque hay mil situaciones distintas, yo creo que sí mejorarían las cosas. A ver, tomo el argumento. La política educativa debería estar orientada a proporcionar esa información a los niños para cuando sean padres y a los padres para cuando tengan hijos. Sí, Ali. Sí, de hecho, actualmente el Estado ya tiene la obligación justamente en medida de los tratados internacionales de integrar la educación integral en sexualidad, en género y en derechos humanos, ¿no? Que se haga, bueno, eso es otro momento, por supuesto. Yo sí creo también que tiene que intervenir el Estado, por supuesto, en el momento que, como ya lo has dicho, violente a un menor de edad, que es reconocido en nuestro marco, ¿no? Eso quiere decir que sea un infante, que sea un adolescente. ¿Por qué? Porque justamente las primeras violencias se dan a los 5 años, que te haces consciente, 6, 7, 8 años, ¿no? Te golpean, te gritan, te pueden humillar, ¿no? Teníamos en la organización un caso de una niña, una adolescente más bien de 13 años, que en este caso quienes no violentaron a los padres, pues, pero sí la institución académica. Digamos que el caso es al revés, que los padres sean los que la violentan, que la agreden, que la acosan por su orientación sexual. Ella tenía tanta ansiedad que se estaba comiendo las uñas, estaba quedando calva, ya no podía comer, ya no podía concentrarse en absolutamente nada. ¿Es violencia? Por supuesto que es violencia. Y si el caso fuera de los padres, por supuesto que el Estado tiene que intervenir. Claro. A ver, David, dime los síntomas más evidentes de violencia hacia un menor por razones de identidad sexual. ¿Cómo identificarlos? Imagínate que ahorita tiene unos padres que están diciendo, yo nunca he sido violento contra mi hijo, yo le he cuidado, he sido respetuoso. A ver, a veces hacemos cosas porque, en efecto, dice usted, no contamos con información. ¿Cuáles serían síntomas que me llevarían a reflexionar si yo he sido violento por la identidad sexual de mi hijo? Claro. Antes de los síntomas, si me permites brevemente, en aras de la precisión, sobre todo en beneficio de quienes nos hacen el favor de oírnos y escucharnos, identidad de género es la percepción íntima, psicológica, profunda de ser niña, de ser niño o de no ser ninguno de los dos. Y se consolida a los 3 años de edad. Es importante precisarlo y tiene un carácter inmutable. Dato que nos aporta la ciencia. Se consolida a los 3 años. Así es. A los 3 años un ser humano ya se sabe perteneciente al mundo de los niños, de las niñas o a ninguno de los dos. Ahora bien, ¿por qué tengo varios amigos que me dicen que han salido del closet a los 27 años? Ahí va. Por eso el entorno social. Por eso el entorno social. Por eso la precisión. En cambio, la orientación sexual
que yo prefiero llamar orientación erótico-afectiva, es la respuesta a la pregunta, bueno, ¿quién me atrae, quién me gusta, de quién me enamoro, a quién amo, con quién me erotizo? Y esta es independiente de la identidad de género. La inmensa mayoría de las personas coincide su cuerpo biológico con su identidad de género, pero hay personas en las que no hay esta coincidencia, personas transgenéricas, personas transexuales. En el caso de la orientación erótico-afectiva distinta a la heterosexualidad, está sujeto de estigma y de persecución. Entonces, contestando tu pregunta, los signos, los síntomas que suelen aparecer tempranamente es profunda intolerancia de parte de la figura de autoridad, por ejemplo, mamá y papá, sobre una niña o un niño que tiene conductas atípicas de género. Por ejemplo, un niño que le gusta, un varón, pues, biológico, que le gusta jugar con muñecas o a la comidita. Cuando dice, eso no es de niños. Exacto. Ahí, a ver, ¿ese es un acto de violencia? Absolutamente. Esto no es de niños. Esto no es de niños. Pórtese como machito. O la niña que le gustan las películas de acción o le Así gustan es. los Así es. juguetes de niños. Así es. Eso no es de niños. Así es. Y hay autoritarismo, vejaciones, insultos, Déjeme ir omisiones. más despacio. ¿Cómo vive una niña o un niño esa actitud del padre? Mira, desde de mi la madre? experiencia en la psicoterapia, en la terapia sexual en concreto, nefasto, porque no se siente amada, no se siente entendida, no encuentra un mundo afín ni con los niños ni con las niñas y tiende a aislarse, por ejemplo, en el ámbito escolar, independientemente del bullying homofóbico o transfóbico que se empieza a presentar. Además, las O sea, figuras... ¿hay estrés psicológico? Así es. El niño, porque a esa edad Hay terror. a veces no habla. Mira, puede haber terrores nocturnos, mutismo, quedarse calladita, calladito permanentemente, el segregarse o autosegregarse, el soportar las burlas y las vejaciones en la escuela. Tristemente, a veces no solo de los compañeritos y compañeritas, sino de los propios maestros y maestras. Yo creo, Ahora, discúlpame, déjame que no decirte- necesariamente tiene que ser así. No, o sea, estoy porque citando si no algunas. también- Ari. Digo, porque si no también sería como victimizar a la población. Mira, independiente- Y dependiendo... Doctor, no se dependiendo- vale, déjeme oírla. Dependiendo, Le voy a o sea, agradecer mucho. yo creo que sí, en muchas situaciones, por supuesto, es estrés, ¿no? Es esta sensación de no pertenencia a lo que sea, ¿no? Pero que la forma en la que se vive es muy distinta, porque me parece que así como lo planteas, es decir, que todas las personas que somos de la diversidad sexual, LGBT o las siglas que sean, nos vivimos así como aisladas y en el sufrimiento total siempre cuando no es así. Bueno, Si bien es cierto que el contexto en términos generales es complicado, pero no quiero que caigamos en eso, en esa revictimización de la población. Porque Me me parecería parece- mucho abuso Yo no- si nos ayuda como ayudas a poner ejemplos que hayas visto o incluso que hayas sufrido. Sí, tú dale. Es que a mí sí me pasó eso. Claro. O sea, yo estaba muy estresada, pero yo creo que el ¿A qué signo edad? A ver, visible... ¿qué te pedía? El primer 4 años, recuerdo de 4 estrés, años. que dices, me están tratando, que me están haciendo sentir mal. Sí, ¿Cómo 4 fue? años, ¿Cómo 4 fue años. Mi eso? papá me obligaba a cortarme el cabello. Y yo no quería. Nunca quería cortarme el cabello y me llevaban a la fuerza. Y la frase era, porque yo lo digo. Claro. Y yo estaba deprimida, triste, todo el tiempo, porque no me dejaban ser lo que yo quería. Y me pasé así 28 años. ¿Tenías hermanas? No, ¿Hermanos? tengo 3 hermanos varones. ¿Y los otros dos decían, córtame el No, pelo? los por- otros 3 eran, sí, pues sí, soy hombre X. Claro. Y yo no quería. Y sí se sufre, o sea, te pones triste, te vas marchitando y conforme va pasando el tiempo, secundaria y prepa, me caí totalmente, hasta que llegó una depresión muy, muy fuerte. Sí, por supuesto Mira, que a mí me parece, desde la experiencia que tenemos en el Consejo, es que el apoyo familiar sí es muy importante en este momento de la vida en donde te estás descubriendo, ¿no? Y sí es cierto, a partir de los 3 años, sin necesidad de verte los genitales, ¿no? Tú puedes saber si eres hombre o eres mujer, porque es algo personalísimo. O sea, no necesitas mirarte. Un niño no necesita mirarse para saber si es hombre o es mujer. Pero también de las violencias más fuertes que nosotros hemos vivido con las personas adolescentes, tiene que ver cuando las llevan a estas terapias. Sí. Y déjame decirte lo que pasa en este momento. ¿En qué terapia, perdón? Imagina curativas de la homosexualidad. Imagínate que es un chico de 14 años que el papá lo está viendo con una situación gay, homosexual, una enfermedad, lo identifica como una enfermedad y el niño se siente desubicado y le dice, pero no te preocupes, te vamos a curar, te voy a llevar a una terapia. Lo llevan a la terapia y no se cura. Por supuesto. Y entonces el estrés que viven los jóvenes adolescentes
de decir mi papá, que es mi autoridad, quien me ama, quien me protege, quien me cuida, me está diciendo que esto que siento está mal, a mí me tienen que gustar las niñas, no los hombres, que estoy enfermo. Estoy yendo a la terapia no me está sirviendo. Por eso el problema que tuvimos tan serio con Richard Cohen, cuando vino aquí a México a dar las terapias y además que se atrevía a decir que si no se curaba el niño, era culpa del niño. Ahora déjame poner el argumento que he escuchado en sentido inverso. Cuando oigo decir a los padres, es que ahora resulta que lo que quieren es que si mi hijo o mi hija de 9 años se quiere operar, pues basta con que lo pida para que la operación se dé. Y ahora resulta que el Estado va a garantizar, incluso va a pagar esa operación. Eso no es cierto. Eso no A es ver, cierto. frente del Eso que no es hablamos en un momento, no han parado de decirlo. Déjenme irme a corte y regresamos, ¿no? Para despejar qué de cierto no hay en estos prejuicios. Seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral. El tema es polémico. Y como no tenemos todas las verdades, por fortuna, estamos aquí discutiendo. Si no, yo cerraba el programa, pues ya cada quien tendría que retirarse sabiendo todo lo que ya una verdad revelada puso sobre la mesa. Les traía justamente a la discusión argumentos que me ha tocado oír de viva voz. Y es que en esta tendencia, lo que el Papa Francisco llama la ideología de género, lo que se está buscando es que en efecto un niño, una niña a la edad de 9 años pueda tocarle la puerta a la mamá o al papá y decirle, quiero que me cambien de sexo, quiero operarme. Hoy hay unas cirugías que me permitirían cambiar de sexo desde ahorita y no sufrir, digamos, en esta indefinición. Incluso quien dice que la ideología de género propone que sea el Estado quien pague por esa intervención quirúrgica. Gritaron hace ustedes, eso no es cierto. A ver, déjenme ir despacio. Esa es una preocupación que hay gente que la tiene y que se ha movilizado a marchar cuando le han dicho esto. ¿Qué opinan de eso? Pues es que la gente no está bien informada. ¿Cómo puedes irte contra algo que ni siquiera sabes si es cierto? Tienes que informar, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo es que las niñas y los niños tienen derecho a pedir su asignación de sexo si no es el mismo al que le pusieron en el acta de nacimiento. Es decir, ¿a qué edad? El caso más pequeño que en el Consejo hemos tenido ha sido de 6 años. 7 años, perdón. Fue de 7 años. Ojo, el nombre, no la cirugía. No, exactamente. Eso es lo que Sí, yo digo. Hay que entender que son dos cosas diferentes. Uno es que el género que me asignaron al nacer no es con el que yo me identifico. Y ahí Si dice sexo femenino, yo quiero que diga sexo masculino, a la edad de 6 años yo ya podría pedir la resignación. Y en la Ciudad de México se hace a través de un juicio. Sí. Un juicio oral, ahora con los procedimientos que tenemos. Si tú tienes más de 18 años, es un proceso simplemente administrativo. Las modificaciones corporales, ya sea a través de hormonas, cirugías o que te inhiban el desarrollo hormonal, aquí sí me parece, y lo vimos en el foro de la semana pasada que tuvimos en el Consejo, que si hay una intervención médica adecuada que te dice cuál es el momento oportuno, ¿a qué edad? incluso por cada persona, antes de que se empiecen a desarrollar. Puede ser antes de los 14 años, 13 años. Exactamente. Si una mujer empieza a menstruar y se le empiezan a desarrollar los senos y eres un hombre trans, pues hay que empezarlo en el Nos devuelve a la pregunta original. Es decir, si a los 13 años una niña dice, quiero tomar medicamentos, quiero testosterona, tiene derecho y el Estado debe garantizarle el derecho. Me parece que Así sí, es. me parece que sí, porque como ya bien lo decía David, el tema de identidad de género es algo personalísimo que nadie puede poner en tela de juicio, ni siquiera el Estado. Por eso, en la Ciudad de México es un trámite administrativo, porque nadie te va a decir quién eres. ¿Quién es para decirte a ti que eres hombre o mujer? A ver, adelante, Lynn, porque me genera dudas la edad. O sea, hay otras cosas para las que me piden 18 y resulta que para esta no. Entonces, nada más quiero entender por qué a los 13 no podría yo votar, por ejemplo, ¿no? Es bien importante decidir quién gobierna y de quién depende la administración de mi vida cotidiana en la polis.
Es decir, esa no me la dan hasta los 18, pero sí me pueden dar el derecho a la operación, o sí me pueden dar derecho. Porque es tu derecho a decidir Justamente sobre porque tu cuerpo. piénsalo al revés. En obligar a una niña, a un adolescente, a que su cuerpo sufra modificaciones que no quiere, que no está deseando. Porque si tú no le permites justamente, primera, retrasar la pubertad y después que esto le genere el desarrollo de caracteres secundarios que no desea, tú estás obligando a esa persona justamente a eso, a que su cuerpo sufra algo que no está deseando. Y entonces es violento. A los 13 años, un ser humano ya tiene definido qué medicamentos puede tomar, qué intervención. Por eso lo que se hace en primera es que se le da un proceso de acompañamiento, se posterga o se pausa por un momento la adolescencia, y en el momento en el que ya las personas que le dan acompañamiento puedan, y ella o él pueda definir, o más bien ya esté completamente seguro, o que quiera continuar con el proceso, lo va a hacer. Doctor. ¿No? Dos cosas importantes. La identidad de género, igual que la orientación sexual, no son volitivas, no las elegimos. Lo que sí elegimos es vivir congruentemente con ello. Se ha descrito algo como disforia de género cuando no estoy acorde con mi identidad en contraste con mi cuerpo, cuando no estoy a gusto con ello. Por lo tanto, mi afán va a ser de hacer armónico mi exterior con mi interior. Si yo soy una niña, pero tengo un cuerpo varonil, bueno, congruentemente debo buscar el feminizarme. Ahí es donde entran los procesos profesionales. Ahí es donde entra la valoración clínica progresista, científica, humanista, para poder hacer acorde el anhelo de la persona con la valoración profesional. Un médico especializado en este campo no manda a tontas y a locas hormonación o cirugías, sino más bien pide el concurso de la familia, solidario, protector, amoroso, para acompañar a esa persona. ¿Y si la familia dice no? Y si la familia dice no, Según entendía usted, ahí el Estado tendría Sí. que entrar y proteger el deseo de esa persona. Quiero comentar algo. Hay muchos estudios que hablan de que la incidencia de problemas de alcoholismo, por ejemplo en la adolescencia, de intentos o acciones exitosas de suicidio, en la utilización de drogas duras y otros elementos, se incrementa notablemente en estas personas cuando no hay apoyo Me familiar. está asustando con el petate del muerto. La pregunta es muy puntual. Sí. La familia decide no acompañar a esa niña o ese niño. ¿Debe el Estado intervenir para garantizarle la toma de hormonas, para garantizarle incluso la operación quirúrgica? Para garantizarle la atención profesional y en el tiempo y en la forma Exacto. tener estas Es que intervenciones. sabes que Yo si te voy no a decir, lo claro hace, que sí. va huyendo de sus casas. Claro. O sea, hay 1000 casos donde, bueno, la familia no está de acuerdo, me voy. Y por eso hay tanta prostitución de chicas que no querían estar ahí. Y por eso hay tantos suicidios, y por eso hay tantos homicidios, porque la familia no quiso escuchar lo que realmente era la persona, cuando de todas maneras lo iba a hacer. Yo creo que el Estado debería acompañar a esta persona que ha decidido y que su familia no la apoya. Además, Nada más quiero hacer una pregunta. Tú hace rato dijiste a los 13 años, yo te diría a los 5 años. Una persona transexual, ya sabemos quiénes somos y no vamos a cambiar. Y también se si no observa coloca a la cambios de persona, actitud. Es decir, hay padres y madres que se acercan a las y los profesionales éticos y actualizados, reciben esa información y modifican su actitud y su acción. Y entonces se solidarizan con el afán de sus hijas e hijos. Nada más quiero meter un argumento porque me genera mucha curiosidad su reacción. La ciencia debe tener 25 o 30 años que puede ofrecer esta ruta. La humanidad tiene 60,000 años. Es decir, esto que están planteando es sí, solo sí, la ciencia avanzó. O sea, esto en África hay unos países donde sería impensable. A ver, entonces ahí es donde me hago un poco bolas, porque entonces estamos condenando a todos los transgéneros, todos los transexuales del pasado, donde no había ciencia, no había hormonas, no había intervención quirúrgica. A ver, ¿no estamos un poco llevando al límite el uso de la ciencia? A ver, es que tampoco es... también algo tiene que quedar claro. No todas las personas trans se quieren intervenir quirúrgicamente y hormonalmente. Es decir, una mujer trans no necesita, es por eso es la explicación de que es una persona transgénero, una persona transexual, pero para que nos entendamos, no todas las mujeres trans quieren modificar su cuerpo masculino a un cuerpo femenino. Hay muchas mujeres trans que
están conformes con este cuerpo masculino que tienen, pero su identidad es de mujer. También esto hay que tenerlo muy claro. Sí. Si algo Y tenemos... hay quienes, sí, entonces es cuando yo digo, por supuesto, que si yo ya estoy cierta y seguro de quién soy y quiero modificar mi cuerpo y mis padres, mi madre, no me deja, yo tendría derecho de ir ante la autoridad y pedir se me reconozca mi derecho a ser y a construirme como la persona que soy y me siento. Exacto. Sí, si algo tenemos claro en sexología es que hay diversidad dentro de las diversidades y que no es homogéneo. Pero sí me parece muy importante la visión de padres y madres y de la estructura familiar, porque incluso hay estudios científicos muy sólidos. Me acuerdo ahorita el que publicó la Academia Americana de Pediatría, donde demuestra con datos fehacientes que el apoyo familiar es crucial para el bienestar de esa persona. El malestar desaparece, la persona acrecenta su autoestima, la confianza en sí misma y además se hace atender por profesionales capacitados y éticos. Si no hay esta variable, puede ser un camino muy Además, distinto. quiero tomar eso para decir, bueno, ya entendí con respecto a medicamentos, toma de hormonas, en fin, operación quirúrgica, ¿a qué edad? Mira, yo me operé a los 32 y desde los 5 sabía que no quería eso ahí, ¿sabes? A los 15 intenté mutilarme porque no quería eso ahí. Si lo hubiera hecho, ¿qué? Me hubiera muerto, desangrada ahí. Vuelvo a preguntar, ¿a qué edad debería estar garantizado ese derecho? Si algún día se garantizara. Ya, es que yo creo que debe de estar ¿A los 5? garantizado de manera... ¿A los 10? No. ¿A los 15? No, ¿A qué edad? porque, a ver, porque sí hay un tema, Ricardo, de evolución del cuerpo. Es decir, tú no puedes intervenir en un cuerpo de una persona de 3 o 4 o 5 años si no se ha desarrollado totalmente. Y eso nos lo explicaron muy claramente en el foro. Es decir, las personas tienen que haberse desarrollado en su crecimiento de huesos, en fin. A ver, Y los cuando esto varones ya acabamos está- de desarrollarnos a los 21, las mujeres a los 17. Y O en sea, ese- seguimos creciendo hasta los 21, las mujeres a los 17. A ver, ¿en qué momento? Nada más deme una edad Mira. para entender. Yo estoy haciendo una pregunta muy sencilla. No, pues es que O sea, mucho depende de la persona. el derecho a la ciudadanía plena es después de los 18. ¿No? Entonces, así de preciso les estoy Si yo preguntando. me hubiera operado a los 5, hubiera sido muy feliz. Mira, es muy variable. Es muy Hoy hay, Pero a ver, volvemos a lo mismo. científicamente Cada es quien- posible. Cada quien tiene su tiempo. Científicamente es posible. Pregunto por el argumento que daba Jacqueline O hoy. sea, a ver, a mí me No parece... los órganos no están completamente desarrollados, puede ser un problema. Puede ser un problema físico independientemente de tu identidad de tu cuerpo de hombre o de mujer. En el caso que nosotros atendimos en el consejo de esta niña trans, por ejemplo, el juez lo que hizo es que hicimos su cambio en su acta de nacimiento, ¿no? Y a los 11 años, ¿no? Tendrá que regresar, se le va a hacer una valoración médica para ver cómo va la situación hormonal en ese momento y a ver si es el momento de hacer ya la intervención de esto de inhibir o si ya se empiezan a hacer algunas intervenciones, pero ahí sí, con mucha claridad te tengo que decir que es un tema médico. Mira, Tampoco hay Ricardo, que Yo creo que sí abusar. son yo momentos. agrego esto. Tengo 36 años viendo personas transgenéricas y transexuales, incluyendo niñas y niños, y he participado En un los minuto peritajes. necesito darle la voz a Ok, Lina. lo digo rápido. Se evalúa individualmente porque además las decisiones son muy variables de persona a persona. El criterio clínico tiene que ver con una máxima médica que dice lo primero es no hacer daño. Cuando se ha evaluado y la persona tiene la madurez biológica y las decisiones firmes, me parece que ahí que procede la intervención con la autorización de papá, mamá o el tutor, o bien si la persona recientemente ha adquirido la mayoría de edad con su propia voluntad. Eli, En eso tengo que darle la razón. Yo también creo que son dos momentos. Uno pues justo en el desarrollo individual, en la decisión personal justamente de ser y hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, porque es mi derecho, y otro también en el acompañamiento médico, por supuesto, porque también cada cuerpo se desarrolla de forma distinta y porque también sí hay condiciones específicas en el tratamiento que sea, no solo hablando en el hormonal o de la cirugía, que se tienen que hacer después de cierto o determinado tiempo, justamente hablando del desarrollo corporal. Eso Sí, es sin dejar de tomar en cuenta el acompañamiento psicoterapéutico, porque supuesto. el problema no es la transexualidad, el problema es la transfobia. Y muchas veces hay que fortalecer terapéuticamente a la persona para que se oponga a un mundo exterior que a veces es adverso. Y yo no Les estoy agradezco tan mucho. segura que los pagara el Estado, ¿eh? También podríamos también
conversar de eso, pues, ¿no? Hasta dónde es responsabilidad del Estado tener que pagar ese tipo de cirugías o no. También ese tema Pues- A mí me tendríamos que dejar encantaría ahí. sumar nada más Adelante, Margarita. Creo que todo sería mucho más sencillo, todo esto que estamos discutiendo, si los papás escucharan a sus hijos, si se comunicaran y tuvieran una apertura sobre sexualidad. Un tema que no queremos hablar y que no queremos tocar con nuestros hijos. Y por eso crecemos tan incompletos, porque la sexualidad es parte indispensable del humano. Y hablando si de fuera en políticas general, públicas, digo si que la nuestro sociedad país tuviera esta apertura. urge un programa nacional de educación Cada sexual. que habla alguien Sí, me por la interrumpe. A ver, por favor. No, Voy a cerrar. Les agradezco muchísimo, muchísimo a los cuatro. ¿Alguna última reflexión aquí? Pues justamente que necesitamos una educación integral en sexualidad a nivel nacional que contemple género, diversidad sexual, por supuesto, derechos humanos, que permita construir esta sociedad de respeto, no solo de la familia. Ya ves, logramos acuerdos. Las personas Es una somos diversas. discusión que están dando, que no tiene premisas definitivas, que están dando conforme la ciencia avanza. Y ya lo decía el doctor Barrios, hay una discusión ética permanente que nos obliga a revisar nuestras propias posiciones. La ética no son mandamientos mosaicos en ninguna piedra, sino al revés. Es ácido crítico para revisar lo que creemos y lo que no creemos de cada lado, de cada bando. Y en ese sentido vale la pena simplemente dejar una idea central. Los seres humanos no nos merecemos ofrecernos violencia. Y nuestros hijos, nuestras hijas, padecen violencia cuando son nuestros prejuicios y no nuestros juicios los que les imponen una identidad, una forma de ser o una orientación. Eso en el plano privado. Y desde luego, cuando hay violencia en el plano privado, el Estado debe entrar de alguna manera para contenerla, para evitarla, porque es derecho de la persona no ser violentada. Lo demás está discusión, y este es un espacio donde no importa cuán difícil sea el tema, preferimos abordarlo que guardar silencio y darle la espalda como muchos otros lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo en el presente. Nos vemos próxima semana. Canal 11, Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.